Nunca pensé que el peor día de mi vida vendría acompañado de una segunda tragedia. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 62 años, y hasta hace 3 semanas creía conocer el significado del dolor. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví ese martes gris de noviembre. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando mi hijo Roberto recibió el diagnóstico. Cáncer de páncreas, etapa 4. Las palabras del oncólogo resonaron en esa pequeña sala de consulta como campanas de funeral. Recuerdo que mi hijo, mi único hijo, apretó mi mano con fuerza mientras yo intentaba mantener la compostura. Tenía apenas 45 años, una carrera brillante como arquitecto y una esposa que supuestamente lo amaba. Valeria. Ese nombre ahora me produce escalofríos. Mi nuera era 22 años menor que Roberto. Se casaron hace 8 años, cuando ella tenía 25 y él 37. Desde el principio tuve mis reservas, pero mi hijo estaba enamorado, y yo quería su felicidad por encima de todo. Valeria era hermosa, eso nadie podía negarlo. Alta, de cabello oscuro y ojos verdes, con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Trabajaba como relacionista pública en una empresa de eventos, siempre impecablemente vestida, siempre sabiendo qué decir en cada momento. Durante los primeros años de matrimonio, mantuve mi distancia. Vivía en mi pequeño departamento en el centro de la ciudad, el mismo donde crié a Roberto después de que su padre muriera en un accidente de tránsito, cuando el niño tenía apenas 12 años. Trabajé como secretaria en un bufete de abogados durante 30 años para darle una buena educación, para que pudiera estudiar arquitectura en una universidad privada, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando llegó el diagnóstico, Roberto insistió en que me mudara con ellos. Vivían en una hermosa casa en las afueras, de 3 pisos, con jardín y una vista espectacular a las montañas. Era una de las casas que Roberto mismo había diseñado, su obra maestra personal. Al principio dudé, no quería ser una carga, pero mi hijo me necesitaba. Los tratamientos de quimioterapia lo dejaban exhausto, y alguien tenía que estar ahí para cuidarlo durante el día, cuando Valeria estaba en el trabajo. O al menos, cuando supuestamente estaba en el trabajo. Los primeros 2 meses fueron relativamente normales. Yo me instalé en la habitación de huéspedes del segundo piso, una habitación amplia con baño propio y un balcón pequeño desde donde podía ver el jardín. Cada mañana, Valeria se arreglaba cuidadosamente. Se despedía de Roberto con un beso en la frente, y salía de casa alrededor de las 8. Regresaba cerca de las 6 de la tarde, siempre con esa sonrisa perfecta, preguntando cómo había estado Roberto durante el día. Yo me encargaba de todo. Preparaba las comidas especiales que el oncólogo había recomendado, administraba los medicamentos en los horarios exactos, acompañaba a Roberto a las sesiones de quimioterapia cuando Valeria no podía faltar al trabajo. Lo ayudaba a bañarse cuando estaba demasiado débil, le leía sus libros favoritos cuando el dolor no lo dejaba dormir, y rezaba cada noche para que hubiera un milagro. Fue en el tercer mes cuando empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que al principio atribuí a mi imaginación o al estrés de la situación. Valeria llegaba a casa con el cabello ligeramente despeinado, aunque había salido con un peinado impecable. Su teléfono sonaba constantemente, y ella salía al jardín para contestar, alegando que eran asuntos de trabajo. En varias ocasiones encontré cargos extraños en los estados de cuenta que Roberto me pedía que revisara. Gastos en restaurantes caros y hoteles, cuando se suponía que Valeria estaba en reuniones de negocios. Una tarde de julio, mientras Roberto dormía después de una sesión particularmente agotadora de quimioterapia, decidí seguir mi intuición. Tomé el teléfono de Valeria que había dejado olvidado en la cocina mientras se duchaba. No estoy orgullosa de haberlo hecho. Invadir la privacidad de alguien va contra mis principios, pero algo en mi interior me gritaba que necesitaba saber la verdad. Lo que encontré me revolvió el estómago. Mensajes de WhatsApp con un contacto guardado como Sergio Oficina. Pero no eran mensajes de trabajo. Eran mensajes de amor, mensajes explícitos, fotos que una mujer casada no debería enviar a nadie que no fuera su esposo. Los mensajes se remontaban a casi un año atrás, 4 meses antes del diagnóstico de Roberto. Valeria había estado engañando a mi hijo mientras él estaba sano, y continuaba haciéndolo mientras él luchaba por su vida. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Escuché el agua de la ducha cerrarse y rápidamente devolví el celular a su lugar.
Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer con esa información. Le decía a Roberto, estaba tan frágil, tan enfocado en sobrevivir. ¿Lo destruiría saber que la mujer que amaba lo traicionaba de esa manera? Esa noche, después de que Valeria se retirara a dormir, me senté junto a la cama de Roberto en su estudio del primer piso, donde pasaba la mayor parte del tiempo porque las escaleras se le hacían cada vez más difíciles. Mi hijo estaba despierto, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Roberto, mi amor, tengo que hablar contigo sobre algo importante, le dije con voz temblorosa. Él volteó a verme con esos ojos cansados, enmarcados por ojeras profundas que el tratamiento había dejado. Mamá, ya sé lo que vas a decir. Lo sé. Mi corazón se detuvo. ¿Qué sabes, hijo? Sé que Valeria tiene un amante. Lo sé desde hace meses. Suspiró él, y vi lágrimas rodar por sus mejillas demacradas. Al principio no quería creerlo, pero las evidencias eran demasiadas. Los mensajes que traté de ignorar, las llamadas a deshoras, las excusas cada vez más elaboradas. Entonces, ¿por qué no has hecho nada? ¿Por qué sigues con ella? Pregunté, sintiendo mi propia voz quebrarse. Porque tengo miedo, mamá. Tengo miedo de morir solo. Tengo miedo de que si la confronto, se vaya. Y tendré que enfrentar mis últimos meses completamente solo. Al menos ahora, cuando está aquí, puedo fingir que tengo una esposa que me ama. Es patético, lo sé, pero es todo lo que me queda. Me arrodillé junto a su silla y tomé sus manos entre las mías. Mi amor, tú nunca estarás solo. Yo estoy aquí. Siempre estaré aquí. No necesitas mantener esta farsa que te está destrozando por dentro. Pero Roberto sacudió la cabeza. Por favor, mamá, no digas nada. Déjame tener esta ilusión un poco más de tiempo. Prométeme que no dirás nada. Con el corazón roto, se lo prometí. ¿Qué más podía hacer? Era su vida, su decisión. Aunque me matara por dentro ver cómo esa mujer lo seguía traicionando día tras día. Los siguientes meses fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Valeria sonreírle a Roberto, cada vez que la escuchaba decirle que todo estaría bien, que lucharían juntos contra la enfermedad, sentía una rabia que nunca antes había experimentado. Pero mantuve mi promesa. No dije nada. A medida que la enfermedad avanzaba, Valeria pasaba cada vez menos tiempo en casa. Sus reuniones de trabajo se volvieron más frecuentes y prolongadas. Hubo noches en las que ni siquiera regresaba, enviando mensajes diciendo que tenía que quedarse en un hotel porque el evento corporativo había terminado muy tarde. Roberto recibía esos mensajes con una sonrisa triste, asentía y continuaba fingiendo que todo estaba bien. En septiembre, el oncólogo nos dio la noticia que todos temíamos pero esperábamos. El cáncer se había extendido. No había más tratamientos que ofrecer. Roberto tenía, en el mejor de los casos, 3 meses de vida. Fue entonces cuando mi hijo tomó una decisión. Mamá, necesito que vengas conmigo a ver a un abogado, me dijo una mañana cuando Valeria había salido temprano, alegando otra reunión importante. ¿Un abogado? ¿Para qué, hijo? Para arreglar mis asuntos. Para asegurarme de que todo quede en orden. 2 días después, mientras Valeria estaba en otro de sus eventos, llevé a Roberto a la oficina del licenciado Mendoza, un abogado especializado en testamentos y herencias que había sido compañero de universidad de mi hijo. Roberto estaba tan débil que necesitó una silla de ruedas, pero su determinación era férrea. Lo que mi hijo hizo ese día me sorprendió. Durante años, Roberto había sido exitoso. Su firma de arquitectura había diseñado edificios importantes en la ciudad, centros comerciales, complejos residenciales. Tenía propiedades, inversiones, una cuenta de ahorros considerable. Y ahora, con lucidez absoluta, estaba decidiendo el destino de todo eso. Licenciado Mendoza, quiero que mi testamento sea muy específico. Quiero que no haya ninguna ambigüedad, dijo Roberto con voz firme a pesar de su debilidad física. El abogado asintió, tomando notas. Por supuesto, Roberto. Dime exactamente qué deseas. Mi hijo respiró profundamente. La casa donde vivimos actualmente, la que diseñé y construí, quiero que sea para mi madre, Elena Martínez. El título de propiedad debe estar completamente a su nombre, sin ningún derecho de usufructo para nadie más. El licenciado Mendoza me miró brevemente antes de continuar escribiendo. Entendido. ¿Y el resto de tus propiedades? Tengo 3 departamentos que compré como inversión.
2 de ellos quiero que también sean para mi madre. El tercero será para Valeria. Es el más pequeño, pero es un techo. También quiero que reciba 50,000 pesos como liquidación final. ¿Y tus cuentas bancarias? ¿Tus inversiones? Todo lo demás es para mi madre. Las cuentas de ahorro, las inversiones en la bolsa, mi fondo de retiro, todo. Mi madre sacrificó su vida por mí. Trabajó 2 empleos para que yo pudiera estudiar. Nunca se volvió a casar, nunca buscó su propia felicidad porque estaba enfocada en darme la mejor vida posible. Es hora de que ella tenga la seguridad financiera que merece. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas. Roberto, no tienes que hacer esto. Valeria es tu esposa. Ella debería haber sido una esposa de verdad. Me interrumpió Roberto con una tristeza profunda en la voz. Pero no lo fue. Y yo elegí quedarme callado porque era más cómodo para mí. Pero no voy a permitir que ella se beneficie de mi muerte después de cómo me ha traicionado en vida. El testamento quedó redactado y firmado ese día. Roberto insistió en que se grabara en video su declaración de que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que nadie lo había presionado, y que esas eran sus últimas voluntades. El licenciado Mendoza nos aseguró que el documento era completamente válido y que lo guardaría en su caja fuerte personal hasta que fuera necesario. No le dijimos nada a Valeria. Ella continuó con su vida de siempre, sus salidas, sus mentiras, su doble vida. Roberto empeoró rápidamente después de eso. Para octubre ya no podía caminar sin ayuda. Para principios de noviembre estaba en cama la mayor parte del tiempo. Valeria, curiosamente, empezó a estar más presente durante esos últimos días. Cancelaba sus salidas, se quedaba en casa, incluso llegó a cocinar algunas veces. Al principio pensé que quizás había terminado su aventura, que había vuelto los ojos hacia su esposo moribundo. Pero una noche, mientras ella hablaba por teléfono en la terraza pensando que yo estaba dormida, escuché la verdad. Sí, cariño, solo serán unos días más. Los médicos dicen que es cuestión de horas o días. Después de eso, la casa será mía. Roberto me dijo hace meses que me dejaría todo. Podremos estar juntos finalmente. Solo necesito aguantar un poco más esta farsa. Sentí náuseas. Esa mujer no solo había traicionado a mi hijo, sino que ahora esperaba con ansias su muerte para cobrar una herencia que ella creía que le pertenecía. Roberto nunca le había dicho que le dejaría todo. Ella simplemente lo había asumido porque era su esposa. Mi hijo murió en la madrugada del martes 15 de noviembre. Yo estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último suspiro. Valeria estaba dormida en su habitación. Ni siquiera se despertó cuando llamé a los paramédicos. Cuando finalmente bajó, con los ojos hinchados de lo que parecía ser llanto genuino, ya el personal médico estaba certificando la muerte. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. El velorio, los trámites del funeral, la avalancha de personas presentando sus condolencias. Valeria desempeñó perfectamente su papel de viuda desconsolada. Vestida de negro, con lágrimas que parecían sinceras, recibía los pésames con una dignidad que me habría impresionado si no conociera la verdad. El entierro fue un jueves gris. Llovió durante toda la ceremonia, como si el cielo mismo llorara la pérdida de mi hijo. Vi cómo bajaban el ataúd a la tierra, cómo lo cubrían con paladas de tierra húmeda, y sentí que una parte de mí moría con él. Mi único hijo, el niño que había criado sola, el hombre brillante que había construido una carrera exitosa, yacía ahora en una tumba fría. Cuando regresamos a la casa después del entierro, todavía había algunas personas allí. Familiares lejanos, colegas de Roberto, amigos de la familia. Yo estaba exhausta, emocional y físicamente agotada. Solo quería ir a mi habitación, acostarme y procesar mi dolor en privado. Fue entonces cuando Valeria me pidió que habláramos en el estudio de Roberto. Elena, necesitamos discutir algunas cosas importantes, me dijo con una expresión que no logré descifrar del todo. ¿Ahora, Valeria? ¿No puede esperar? Acabamos de enterrar a mi hijo. Es precisamente por eso que necesitamos hablar ahora, respondió ella, y algo en su tono me puso en alerta. Entramos al estudio, y ella cerró la puerta detrás de nosotros. Se sentó en el escritorio de Roberto, en su silla, y eso me molestó profundamente. Sentí como si estuviera profanando el espacio de mi hijo. Mira, Elena, sé que esto es difícil para ambas. Roberto era tu hijo, y era mi esposo. Pero ahora necesitamos ser prácticas. Esta casa es muy grande para 2 mujeres solas, y francamente,
Creo que lo mejor es que cada una siga con su vida. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde iba la conversación. Estoy hablando de que esta casa ahora es mía. Como viuda de Roberto, heredo todas sus propiedades. Y he decidido que quiero vivir aquí sola. Necesito mi espacio para procesar mi duelo, ¿entiendes? La miré fijamente, incrédula ante su descaro. ¿Me estás pidiendo que me vaya? ¿El mismo día que enterramos a Roberto? No te lo estoy pidiendo, Elena. Te lo estoy diciendo. Necesito que recojas tus cosas y te vayas. Puedes quedarte esta noche si es absolutamente necesario, pero mañana a más tardar, quiero que te hayas ido. Sentí como si me hubieran abofeteado. Valeria, yo cuidé a tu esposo durante meses. Yo estuve aquí cuando tú estabas con tu amante. Yo sostuve su mano cuando murió mientras tú dormías. ¿Y ahora me echas como si fuera una desconocida? Su rostro se endureció. No sé de qué estás hablando. Y francamente, no me importa. Esta es mi casa ahora. Y yo decido quién se queda y quién se va. Así que te sugiero que empieces a empacar. No me voy a ningún lado, le dije con toda la firmeza que pude reunir. Al menos no hasta que se lea el testamento de Roberto. Ella se rió, una risa fría y calculadora. ¿El testamento? Cariño. Roberto me dijo hace meses que me dejaría todo. Yo soy su esposa. Obviamente todo me corresponde a mí, pero si necesitas escucharlo oficialmente, el abogado leyó el testamento pasado mañana, el sábado. Hasta entonces, puedes quedarte. Pero después de eso, te vas. ¿Entendido? Asentí en silencio y salí del estudio. Subí a mi habitación, cerré la puerta con seguro y finalmente me permití llorar. Lloré por Roberto, por su muerte, por su matrimonio fracasado, por los años que perdió con una mujer que nunca lo amó. Lloré por mí, por el dolor de perder a mi hijo y ahora enfrentar ser echada de la casa donde había cuidado de él en sus últimos meses. Pero también sentí algo más. Una anticipación extraña, porque sabía algo que Valeria no sabía. Sabía lo que realmente decía el testamento de Roberto. Y sabía que la expresión en su rostro cuando se enterara de la verdad sería algo que nunca olvidaría. Los siguientes 2 días fueron incómodos. Valeria actuaba como si ya fuera la dueña absoluta de todo. Movió cosas, cambió la decoración del estudio de Roberto. Incluso empezó a hacer llamadas para contratar a un diseñador de interiores que modernizara la casa. Yo me mantuve en mi habitación la mayor parte del tiempo, bajando solo para preparar algo de comer y volviendo a encerrarme. En una de esas bajadas a la cocina, escuché a Valeria hablando por teléfono en la sala. No estaba tratando de escuchar, pero su voz llevaba emoción. Sí, mi amor, ya casi. El testamento se lee mañana y después la vieja finalmente se irá. Podrás mudarte aquí conmigo. Venderemos los departamentos de inversión. Tendremos mucho dinero. Podremos viajar como siempre quisimos. Roberto era un buen proveedor. Al menos eso le reconozco. Su muerte nos dio la libertad que necesitábamos. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo podía ser tan despiadada? ¿Tan fría? Mi hijo ni siquiera llevaba una semana en su tumba y ella ya estaba planeando su nueva vida con su amante. El sábado llegó con un cielo despejado, irónico considerando la tormenta que estaba por desatarse. El licenciado Mendoza había citado a Valeria y a mí en su oficina a las 10 de la mañana. También estarían presentes 2 testigos, como requería la ley. Valeria se arregló cuidadosamente esa mañana. Se puso un vestido negro elegante, se maquilló discretamente, se recogió el cabello en un moño sofisticado. Lucía como la viuda perfecta. Yo me puse un vestido sencillo gris, sin joyas, sin maquillaje. No tenía energía para preocuparme por mi apariencia. Llegamos a la oficina del licenciado Mendoza en autos separados. Valeria insistió en que ella manejaría el auto de Roberto, un Mercedes negro que él había comprado 2 años atrás. Yo tomé un taxi. La sala de conferencias era sobria, con una mesa grande de madera oscura y sillas de cuero. El licenciado Mendoza nos recibió con expresión seria. Conocía a Roberto desde la universidad, y sé que la muerte de mi hijo lo había afectado genuinamente. Buenos días, señoras. Lamento que nos reunamos bajo estas circunstancias, comenzó él mientras abría una carpeta color manila. Estamos aquí para la lectura del testamento de Roberto Mendoza Martínez. También están presentes el licenciado Gutiérrez y la licenciada Flores como testigos oficiales. Valeria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de anticipación que apenas podía disimular. Yo mantuve las manos cruzadas sobre mi regazo,
tratando de mantener la compostura. El testamento de Roberto es muy claro y específico, continuó el licenciado Mendoza. Fue redactado el 20 de septiembre de este año, cuando Roberto estaba en pleno uso de sus facultades mentales, algo que quedó documentado en video y certificado por un psicólogo forense. Procedamos con la lectura. Carraspeó y comenzó a leer. Yo, Roberto Mendoza Martínez, estando en mi sano juicio y en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad, revocando cualquier testamento anterior. Valeria asentía, confiada, esperando escuchar su nombre en cualquier momento. Primero, deseo que mi funeral sea sencillo y que mi cuerpo sea enterrado junto al de mi padre en el cementerio municipal. Este deseo ya ha sido cumplido. Segundo, en cuanto a mis bienes materiales, los distribuyo de la siguiente manera. El licenciado Mendoza hizo una pausa, mirándome brevemente antes de continuar. La casa ubicada en Avenida de los Pinos número 345, que fue diseñada y construida por mí, la lego en su totalidad a mi madre, Elena Martínez de Mendoza. El título de propiedad será transferido completamente a su nombre, libre de cualquier gravamen o derecho de usufructo de terceros. Escuché un jadeo ahogado de Valeria. ¿Qué? Eso no puede ser. Esa es mi casa. Yo soy su esposa. El licenciado Mendoza levantó una mano. Por favor, señora, permítame terminar la lectura. Después podrá hacer todas las preguntas que desee. Continúo leyendo. De los 3 departamentos que poseo como inversión, 2 de ellos, ubicados en Torre Esmeralda y conjunto habitacional Los Álamos, también los lego a mi madre, Elena Martínez. El tercer departamento, ubicado en el edificio Vista Hermosa, lo lego a mi esposa, Valeria Soto de Mendoza, como única propiedad inmobiliaria que le corresponde. Valeria se había puesto pálida. ¿Solo un departamento? ¿El más pequeño? Además, lego a Valeria Soto de Mendoza la cantidad de 50,000 pesos como liquidación final. Esta cantidad será depositada en su cuenta bancaria personal dentro de los 30 días siguientes a mi fallecimiento. El licenciado Mendoza hizo otra pausa antes de continuar. Todas mis cuentas bancarias, inversiones en bolsa de valores, fondos de retiro y cualquier otro activo financiero no mencionado específicamente, los lego en su totalidad a mi madre, Elena Martínez de Mendoza. Ella ha sido la única persona que ha estado a mi lado incondicionalmente durante toda mi vida, y especialmente durante mi enfermedad. Es mi deseo que tenga seguridad financiera por el resto de sus días. Valeria se puso de pie bruscamente. Su rostro había pasado de pálido a rojo de ira. Esto es un fraude. Ese no puede ser el testamento real. Yo soy su esposa. Tengo derechos. Señora, le aseguro que este testamento es completamente válido, respondió el licenciado Mendoza con calma profesional. Fue redactado siguiendo todos los procedimientos legales. Roberto estaba en pleno uso de sus facultades mentales, algo que quedó certificado por un psicólogo forense independiente. Además, tenemos grabación en video de Roberto explicando sus razones. ¿Grabación? ¿Qué grabación?, exigió Valeria. El licenciado asintió a la licenciada Flores, quien comenzó a preparar un proyector. Roberto insistió en dejar un mensaje explicando sus decisiones. Si desea verlo, puedo reproducirlo ahora. Valeria se dejó caer en su silla, aparentemente en shock. Sí, quiero verlo. Necesito ver eso. Las luces se atenuaron y en la pantalla apareció Roberto. Era del día que fuimos a hacer el testamento, 2 meses antes de su muerte. Se veía demacrado, débil, pero sus ojos tenían una claridad y determinación que me partió el corazón. Mi nombre es Roberto Mendoza Martínez. Estoy grabando esto el 20 de septiembre, en presencia del licenciado Mendoza y 2 testigos. Quiero dejar claro que estoy en pleno uso de mis facultades mentales, que nadie me ha presionado para tomar estas decisiones, y que estas son mis últimas voluntades. Pausó, tomando un sorbo de agua antes de continuar. Sé que mi testamento puede parecer injusto para mi esposa, Valeria. Ella probablemente esperaba heredar la mayoría, si no todas, mis propiedades y bienes. Pero tengo mis razones para no hacer eso, y quiero explicarlas claramente para que no haya confusión o malentendidos. La imagen de Roberto en la pantalla se veía triste pero resuelta. Descubrí hace varios meses que Valeria me ha sido infiel. No solo durante mi enfermedad, sino incluso antes de mi diagnóstico. Sé de su relación con otro hombre. He visto los mensajes, las fotografías, las mentiras. Confronté mis sospechas con evidencia,
aunque nunca lo confronté a ella directamente. Valeria había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de humillación y rabia. Tuve la oportunidad de divorciarme, de echarla de mi vida, continuó Roberto en la pantalla. Pero elegí no hacerlo por razones que ahora entiendo fueron egoístas. Tenía miedo de morir solo. Tenía miedo de enfrentar mis últimos meses sin nadie que fingiera que me amaba. Fue una decisión cobarde de mi parte, y me arrepiento de ella. Se limpió una lágrima de la mejilla antes de continuar. Pero aunque elegí no confrontarla en vida, no voy a permitir que se beneficie de mi muerte. El dinero y las propiedades que dejo son el resultado de años de trabajo duro. Mi madre se sacrificó toda su vida para darme oportunidades. Trabajó 2 empleos, nunca se volvió a casar, puso mi bienestar por encima del suyo propio siempre. Roberto sonrió tristemente a la cámara. Mamá, si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que fuiste la mejor madre que alguien podría tener. Me diste todo, y ahora es mi turno de darte algo a ti. La casa, los departamentos, el dinero, todo eso es tuyo. Úsalo para vivir cómodamente. Viaja, disfruta, haz todas las cosas que nunca pudiste hacer porque estabas ocupada cuidándome a mí. Hizo una pausa larga, y cuando habló de nuevo, su voz era más firme. En cuanto a Valeria, le dejo suficiente para que no esté desamparada. Un departamento y dinero suficiente para empezar de nuevo. Es más de lo que merece considerando su traición, pero no soy una persona cruel. Sin embargo, no recibirá más que eso. La casa que diseñé, las propiedades que compré con mi trabajo, el dinero que ahorré, todo eso es para mi madre. Roberto miró directamente a la cámara, como si pudiera ver más allá de ella. Valeria, si estás viendo esto, espero que entiendas que tuviste la oportunidad de ser una esposa de verdad. Tuviste la oportunidad de amarme, de estar a mi lado, de ser honesta. Elegiste no hacerlo. Esta es la consecuencia de esa decisión. Le deseo lo mejor en tu vida, pero será una vida sin mi dinero ni mis propiedades. La pantalla se puso negra. Las luces se encendieron de nuevo. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por los sollozos de Valeria. Esto no puede estar pasando, murmuró ella entre lágrimas. Esto no puede ser real. Es completamente real, señora, dijo el licenciado Mendoza. Y es completamente legal. Si desea impugnar el testamento, está en su derecho, pero le advierto que tenemos documentación extensa, certificaciones psicológicas, y este video que demuestra claramente que Roberto sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Valeria me miró con odio puro. Tú lo envenenaste contra mí. Tú lo convenciste de hacer esto. Negué con la cabeza, manteniendo la calma a pesar de las emociones que me inundaban. Yo no tuve que convencerlo de nada, Valeria. Tus propias acciones lo convencieron. Tú elegiste engañarlo. Tú elegiste traicionarlo cuando más te necesitaba. Roberto tomó sus propias decisiones basándose en tu comportamiento. Ella se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear esto. Voy a contratar al mejor abogado. Esa casa es mía. Yo viví ahí. Yo era su esposa. El licenciado Mendoza mantuvo su tono profesional. Señora, como le dije, está en su derecho de impugnar el testamento. Pero le sugiero que consulte con un abogado antes de proceder. El caso de Roberto es sólido, y pelear contra él solo le costará dinero en honorarios legales sin muchas posibilidades de éxito. Valeria tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no termina aquí, Elena. Te lo prometo. Vas a arrepentirte de esto. Salió dando un portazo que hizo temblar los marcos en las paredes. Los testigos se miraron entre sí incómodos. El licenciado Mendoza suspiró profundamente. Lamento mucho la escena, Elena. ¿Estás bien? Asentí, aunque en realidad no estaba segura de cómo me sentía. Había una mezcla extraña de alivio, tristeza y algo parecido a la justicia. Estaré bien, licenciado. ¿Cuándo puedo tomar posesión oficial de la casa? Los papeles pueden estar listos en una semana, aproximadamente. Mientras tanto, técnicamente la casa aún está en el patrimonio de Roberto, pero con la lectura del testamento, tienes derecho legal de estar ahí. Si Valeria te causa problemas, no dudes en llamar a la policía. Gracias, licenciado. Por todo. Sé que Roberto te apreciaba mucho. Él sonrió tristemente. Era un buen hombre. No merecía lo que le pasó, ni la enfermedad ni la traición.
Me alegra que al menos pudo asegurarse de que tú estuvieras protegida. Cuando salí de la oficina, el sol brillaba intensamente. Tomé un taxi de regreso a la casa que ahora era legalmente mía. Durante el trayecto, pensé en todo lo que había pasado. En Roberto niño, corriendo por nuestro pequeño departamento. En Roberto adolescente, estudiando hasta tarde para sus exámenes. En Roberto adulto, exitoso, feliz en apariencia, pero ocultando un dolor profundo. Al llegar a la casa, encontré que Valeria ya estaba ahí. Su auto estaba estacionado afuera, y podía escuchar ruidos de movimiento dentro. Entré con precaución, preguntándome qué estaría haciendo. La encontré en el estudio de Roberto, vaciando los cajones del escritorio con movimientos frenéticos. Había papeles regados por todas partes, archivos abiertos, documentos esparcidos. ¿Qué estás haciendo, Valeria?, pregunté desde la puerta. Ella se volteó, con los ojos rojos e hinchados, buscando algo que me pertenezca. Tiene que haber otra versión del testamento. Tiene que haber algo que me demuestre que Roberto realmente quería que yo tuviera todo esto. No hay otra versión. Lo que escuchaste hoy es lo único que existe. ¡Mentira!, gritó ella, tirando una pila de papeles al suelo. Roberto me amaba. Me lo dijo 1000 veces. No puede haberme dejado sin nada. Te dejó un departamento y 50,000 pesos. Eso no es nada. Comparado con lo que debería tener, es nada, siguió gritando. Yo era su esposa. Viví con él. Lo cuidé. Esa última frase me hizo estallar. ¿Lo cuidaste? ¿Tú? ¿Cuándo, Valeria? Cuando estabas con tu amante mientras Roberto luchaba por su vida. Cuando pasabas noches fuera de casa fingiendo eventos de trabajo. Cuando yo tenía que bañarlo porque estaba demasiado débil para hacerlo solo mientras tú te arreglabas para ir a ver a ese hombre. ¡No sabes nada!, gritó ella, pero su voz había perdido convicción. Sé todo, Valeria. Sé de Sergio. Sé de los mensajes, de las fotos, de los hoteles. Roberto también lo sabía. Lo supo durante meses, y eligió no decir nada porque tenía miedo de morir solo. Pero no iba a permitir que te beneficiaras de su muerte después de cómo lo traicionaste en vida. Ella se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. No era así como se suponía que debía terminar. Se suponía que íbamos a estar juntos, Sergio y yo. Se suponía que íbamos a tener todo esto. La miré sin compasión. Las cosas no siempre salen como las planeamos. Roberto no planeó enfermarse de cáncer. No planeó descubrir que su esposa lo engañaba. Pero tuvo que vivir con esas realidades. Ahora tú tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Me di la vuelta para salir del estudio, pero su voz me detuvo. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo a dónde ir. Todo mi plan de vida dependía de esto. Volté a verla. Tienes un departamento, tienes dinero, tienes a tu amante. Construye tu vida con eso. Pero hazlo fuera de esta casa. Tienes una semana para recoger tus cosas personales y salir. ¿Una semana? ¿Solo una semana? El licenciado Mendoza me aconsejó que fuera generosa. Podría echarte hoy mismo si quisiera, pero te doy una semana. Después de eso, si sigues aquí, llamaré a la policía y te sacarán por la fuerza. Salí del estudio y subí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Me temblaban las manos por la adrenalina de la confrontación. Durante meses había contenido mi rabia, mi indignación, mi dolor al ver cómo Valeria traicionaba a mi hijo. Ahora, finalmente, había podido expresar aunque fuera una fracción de lo que sentía. Me senté en el borde de la cama y respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Escuché a Valeria moviéndose abajo, sus pasos irregulares, el sonido de cosas siendo movidas. Después escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Luego el motor de su auto arrancando y alejándose. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Roberto, la casa estuvo completamente silenciosa. No había presencia hostil de Valeria, no había tensión en el aire, no había pretensiones que mantener. Era solo yo, sola con mis pensamientos y mis recuerdos. Bajé al estudio de Roberto y comencé a recoger los papeles que Valeria había tirado por todos lados. Entre los documentos encontré fotos que no había visto antes. Roberto de niño, sosteniendo mi mano en su primer día de escuela. Roberto adolescente, recibiendo un premio en una competencia de matemáticas. Roberto joven, el día de su graduación de la universidad, con su toga y birrete, sonriendo orgullosamente mientras yo lo abrazaba. Había también fotos más recientes.
Roberto con Valeria el día de su boda. Se veía feliz, genuinamente feliz, lleno de esperanza para el futuro. Qué diferente había sido la realidad de lo que él había imaginado ese día. Encontré también bocetos arquitectónicos que Roberto había hecho durante su enfermedad. A pesar del dolor y la debilidad, había seguido diseñando, seguido creando. Uno de los bocetos me llamó la atención. Era un diseño para una pequeña casa de campo, con amplias ventanas, un jardín extenso y una terraza con vista a las montañas. En la esquina inferior derecha, había escrito una nota con su letra temblorosa. Para mamá, cuando todo esto termine. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Incluso sabiendo que estaba muriendo, incluso en medio de su propio dolor, Roberto había estado pensando en mí, en mi futuro, en darme un lugar donde pudiera encontrar paz después de su partida. Los siguientes días fueron extraños. Valeria venía y se iba a horas irregulares, empacando sus cosas en cajas y maletas. Traía a Sergio con ella algunas veces, y él me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. En una ocasión lo encontré en la cocina, revisando los gabinetes como si estuviera evaluando qué valía la pena llevarse. ¿Puedo ayudarte con algo?, le pregunté con frialdad. Él se volteó, sorprendido de verme. Solo estaba buscando un vaso de agua. La cocina no es una tienda de autoservicio. Si quieres agua, pídemela. Su expresión se endureció. Mira, señora, entiendo que estás molesta por cómo salieron las cosas, pero no tienes que ser grosera. ¿Grosera? ¿Tú eres el hombre que estuvo acostándose con la esposa de mi hijo moribundo, y yo soy la grosera? Eso fue entre Valeria y yo. No tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo. Roberto era mi hijo. Su dolor era mi dolor. Y tú fuiste parte de ese dolor. Sergio se acercó a mí, intentando intimidarme con su altura. Mira, vieja, el pasado es pasado. Roberto ya no está. Valeria y yo vamos a seguir adelante con nuestras vidas. Sería mejor para todos si tú también lo hicieras. Mantuve mi posición, sin retroceder. Pueden seguir adelante todo lo que quieran, pero lo harán sin la casa de Roberto, sin su dinero, sin su legado. Lo harán con lo poco que él consideró que Valeria merecía. Valeria entró en la cocina en ese momento, sintiendo la tensión. Sergio, vámonos. Ya terminé de empacar por hoy. Después de que se fueron, me quedé en la cocina, procesando la interacción. Había algo profundamente satisfactorio en ver cómo sus planes se desmoronaban. Habían contado con una herencia generosa, con vivir en esta hermosa casa, con tener seguridad financiera gracias al trabajo de Roberto. En cambio, se quedaban con lo mínimo, apenas lo suficiente para empezar de nuevo. El martes, 3 días después de la lectura del testamento, Valeria hizo su último intento de cambiar la situación. Llegó a la casa acompañada de un abogado, un hombre de mediana edad con traje oscuro y maletín de cuero. Elena, este es el licenciado Torres. He contratado sus servicios para revisar el testamento de Roberto. Creemos que hay bases para impugnarlo. El licenciado Torres me extendió su tarjeta profesional. Señora Martínez, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las circunstancias en las que se redactó el testamento de su hijo. Tomé la tarjeta, pero no la miré. Puede hacer todas las preguntas que quiera, licenciado, pero le advierto que está perdiendo su tiempo y el dinero de su cliente. El testamento de Roberto es completamente válido. Fue redactado cuando él estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y hay documentación extensa que lo respalda. Sin embargo, me gustaría explorar la posibilidad de que usted haya ejercido influencia indebida sobre su hijo durante su enfermedad, cuando estaba vulnerable. Sentí una oleada de rabia. ¿Influencia indebida? Yo cuidé a mi hijo durante meses. Estuve a su lado cuando su propia esposa estaba con su amante. Lo alimenté. Lo bañé. Sostuve su mano cuando el dolor era insoportable. Si eso es influencia indebida, entonces me declaro culpable. Valeria intervino. ¿Ves, Elena? Es exactamente eso. Te aprovechaste de su estado vulnerable para manipularlo contra mí. Me volteé hacia ella con una furia controlada. No necesité manipular a Roberto contra ti, Valeria. Tú lo hiciste sola con tus acciones. Él sabía de tu aventura. Encontró los mensajes, vio las pruebas. Y aún así, por alguna razón que todavía no entiendo completamente, decidió no confrontarte, pero también decidió que no ibas a beneficiarte de su muerte. El licenciado Torres tomó notas. ¿Tiene pruebas de estas supuestas infidelidades? Sonreí fríamente. El licenciado Mendoza tiene todo documentado.
Roberto guardó evidencia, mensajes, registros de hotel, todo. Si quiere proceder con una impugnación, prepárese para que todo eso se haga público en el proceso judicial. Vi cómo el rostro de Valeria palidecía. Había olvidado que en un juicio, todos los detalles de su aventura saldrían a la luz. Su familia se enteraría, sus amigos, sus colegas de trabajo. La imagen cuidadosamente construida de la viuda desconsolada se desmoronaría. El licenciado Torres pareció captar la situación. Valeria, ¿hay algo que no me hayas contado? Porque si hay evidencia de infidelidad, eso fortalece el caso de por qué tu esposo te dejó menos de lo que esperabas. Valeria tartamudeó. Eso no importa. Legalmente, como esposa, tengo derecho a una parte de la herencia. En realidad, respondí, Roberto tuvo mucho cuidado en cómo redactó el testamento. Te dejó una cantidad que el juez considerará razonable. Un departamento y 50,000 pesos no es poco. Muchas viudas reciben menos. Y considerando las circunstancias de tu matrimonio, cualquier juez verá que Roberto fue más que generoso. El licenciado Torres cerró su libreta. Señora, creo que necesito hablar con mi cliente en privado. Salieron al jardín, y desde la ventana los vi discutir acaloradamente. El licenciado movía las manos, claramente explicando algo que Valeria no quería escuchar. Ella negaba con la cabeza, gesticulaba con frustración, pero gradualmente su postura se fue derrumbando. Cuando regresaron, Valeria tenía los ojos rojos y el licenciado Torres lucía profesionalmente distante. Señora Martínez, después de revisar la situación, le he aconsejado a mi cliente que acepte los términos del testamento. Una impugnación sería costosa, larga y con pocas posibilidades de éxito. Valeria me miró con una mezcla de odio y derrota. Esto no es justo, Elena. Yo era su esposa. Viví con él 8 años, y lo engañaste durante al menos uno de esos años, probablemente más. Roberto te dejó suficiente para que no estuvieras desamparada. Eso es más de lo que muchos harían en su situación. Después de que se fueron, me senté en el sofá de la sala, exhausta emocionalmente pero aliviada. Ese había sido el último intento de Valeria de cambiar las cosas. Ahora tendría que aceptar la realidad y seguir adelante. El jueves, Valeria llegó con una camioneta de mudanzas. Sergio estaba con ella, junto con 2 trabajadores que comenzaron a cargar cajas y muebles. Yo supervisé discretamente, asegurándome de que solo se llevaran cosas que legítimamente le pertenecían. En un momento, uno de los trabajadores intentó llevarse una lámpara de pie que había estado en el estudio de Roberto desde antes de su matrimonio con Valeria. Lo detuve. Esa lámpara pertenecía a Roberto desde su época de soltero. No se la lleven. Valeria se acercó, con expresión desafiante. Es solo una lámpara, Elena. ¿En serio vas a hacer un problema por cada cosa pequeña? No es solo una lámpara. Es una pieza que Roberto compró cuando abrió su firma. Tiene valor sentimental. Y no te pertenece. Ella iba a protestar, pero Sergio la detuvo. Déjala, cariño. No vale la pena. Solo es una lámpara vieja de todas formas. Para el final del día, la mayoría de las pertenencias personales de Valeria habían sido cargadas en la camioneta. Ella hizo un último recorrido por la casa, tocando las paredes, mirando las habitaciones como si estuviera memorizando cada detalle. La encontré en el dormitorio principal, el que había compartido con Roberto. Estaba sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el jardín. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo sin voltear a verme. Estoy perdiendo todo esto. Y ni siquiera puedo decir que lo que tuve con Roberto fue real. Pasé 8 años de mi vida en un matrimonio que al final no significó nada. Significó algo para Roberto. Respondí. Él te amó genuinamente. El problema fue que tú no lo amaste de la misma manera. Ella se volteó finalmente, con lágrimas en los ojos. Traté de amarlo, Elena. De verdad traté. Pero él estaba tan dedicado a su trabajo, tan absorto en sus proyectos. Sentía que venía en segundo lugar después de la arquitectura. Muchas esposas se sienten así cuando sus maridos son apasionados por su trabajo. La diferencia es que ellas no van corriendo a los brazos de otro hombre, comunican, trabajan en el matrimonio, encuentran soluciones. Lo sé, cometí un error, muchos errores, y ahora estoy pagando por ellos. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el marco. Para lo que valga, lamento cómo terminaron las cosas. Lamento haber lastimado a Roberto. Y lamento haber sido tan despreciable contigo después de su muerte. Asentí, sin saber qué más decir. La vi bajar las escaleras,
salir por la puerta principal por última vez y subirse al auto de Sergio. La camioneta de mudanza se fue primero, seguida por el auto deportivo. Luego, la casa estuvo finalmente vacía de la presencia de Valeria. Los siguientes días fueron extraños. Valeria se movía por la casa como un fantasma, empacando sus cosas en cajas y maletas. Intentó llevarse cosas que no le pertenecían, obras de arte, muebles caros, pero yo estaba vigilante. Cada vez que la sorprendía tratando de llevarse algo que claramente era de Roberto, la detenía. «Esto lo compré yo», argumentaba ella sobre un florero de cristal. «Con el dinero de Roberto», le respondía yo. «Queda aquí». Hubo momentos tensos, discusiones acaloradas, amenazas vacías. Pero finalmente, después de 6 días, Valeria había empacado todo lo que legítimamente le pertenecía. Sergio, su amante, vino a ayudarla con las últimas cajas. Era un hombre de unos 35 años, guapo de una manera superficial, con un traje caro y un auto deportivo. «Así que tú eres la suegra que lo arruinó todo», me dijo con desdén cuando lo presenté en la puerta. «Y tú eres el amante que ayudó a destruir el matrimonio de un hombre moribundo. Supongo que ambos tendremos que vivir con nuestras decisiones». No pareció tener respuesta para eso. Tomó las últimas cajas y las llevó a su auto. Valeria salió después, con una última maleta. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a la casa que había creído que sería suya. «Espero que seas feliz aquí, Elena. Sola, en esta casa enorme, con solo tus recuerdos». «No estaré sola», le respondí. «Estaré con los recuerdos de mi hijo, con el amor que construimos, con los años que compartimos. Y estaré en paz sabiendo que esta casa, que Roberto diseñó con tanto cariño, se quedó en la familia que realmente importaba». Ella no dijo nada más. Subió al auto de Sergio y se fueron. Vi cómo el auto desaparecía por la calle, y luego cerré la puerta. La casa se sentía increíblemente silenciosa. Caminé por las habitaciones, cada una llena de recuerdos de Roberto. Su estudio, donde pasaba horas dibujando sus diseños. La cocina, donde yo preparaba sus comidas especiales durante su tratamiento. La sala, donde veíamos películas juntos cuando estaba demasiado cansado para hacer otra cosa. Subí al segundo piso, a la habitación que había sido mía durante esos últimos meses. Desde el pequeño balcón, podía ver el jardín, las montañas a lo lejos, el cielo azul del atardecer. Roberto había diseñado esta vista específicamente para ser perfecta desde este ángulo. Me senté en una silla del balcón y finalmente me permití procesar todo. La muerte de Roberto, la traición de Valeria, la lectura del testamento, la partida de mi nuera. Lloré, no de tristeza, sino de una liberación emocional que había estado conteniendo durante días. Los meses siguientes fueron de ajuste. Los papeles de la casa fueron transferidos oficialmente a mi nombre. Las cuentas bancarias fueron consolidadas. Los 2 departamentos adicionales que Roberto me había dejado generaban ingresos de renta que aseguraban mi estabilidad financiera. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por dinero. Valeria intentó impugnar el testamento, como había amenazado. Contrató a un abogado, presentó documentos, hizo alegatos. Pero como el licenciado Mendoza había predicho, no tenía caso. El testamento de Roberto era sólido, su video explicativo era claro, y las certificaciones psicológicas eran irrefutables. Después de 3 meses y probablemente mucho dinero gastado en honorarios legales, Valeria desistió de la demanda. Escuché por amigos mutuales que ella y Sergio se mudaron al departamento que Roberto le había dejado. Aparentemente la relación no duró mucho después de eso. Sin la promesa de dinero y propiedades, el amor de Sergio por Valeria resultó ser tan superficial como su lealtad a Roberto había sido. La última noticia que tuve fue que Valeria estaba trabajando en una tienda departamental, un trabajo muy diferente a su posición anterior en la empresa de eventos. En cuanto a mí, tomé decisiones importantes sobre mi futuro. Primero, rediseñé algunos espacios de la casa para hacerlos más míos. El estudio de Roberto lo convertí en una biblioteca, llenándola con libros que siempre había querido leer pero nunca había tenido tiempo. La habitación de huéspedes donde me había quedado se convirtió en mi dormitorio principal, y decoré según mis gustos, no según el diseño original de la casa. También empecé a involucrarme en causas benéficas. Con la estabilidad financiera que Roberto me había dejado, pude donar tiempo y dinero a organizaciones que apoyaban a pacientes con cáncer y sus familias.
Sabía lo difícil que era ese camino y quería ayudar a otros que lo estaban recorriendo. Conocí a otras mujeres en situaciones similares. Madres que habían perdido hijos, esposas que habían perdido esposos, familias destrozadas por la enfermedad. Formamos un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en mi casa. La sala que antes era escenario de la farsa matrimonial de Roberto y Valeria se convirtió en un espacio de sanación y apoyo mutuo. Un año después de la muerte de Roberto, en el aniversario de su fallecimiento, organicé una pequeña ceremonia en su memoria. Invité a sus amigos verdaderos, a colegas que lo habían respetado, a familiares que lo habían amado genuinamente. Fue una reunión íntima en el jardín de la casa que él había diseñado. El licenciado Mendoza asistió, junto con su esposa. Durante la reunión, se me acercó con una expresión pensativa. Elena, hay algo que Roberto me pidió que te diera, pero solo después de que hubiera pasado un año. Dijo que necesitabas tiempo para procesar todo antes de recibir esto. Me entregó un sobre blanco, sellado, con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Lo reconocí inmediatamente como su escritura. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse. Una carta. La escribió el mismo día que hicimos el testamento. Dijo que quería que tuvieras tiempo de sanar antes de leerla. Esperé hasta que todos se fueron esa noche antes de abrir el sobre. Me senté en el estudio convertido en biblioteca, en la misma silla donde Roberto solía sentarse, y con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta comenzaba simplemente: querida mamá, si estás leyendo esto, significa que ha pasado un año desde mi muerte. Espero que este año haya sido de sanación para ti, aunque sé que el dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente. Lo siento mucho por dejarte, mamá. No era mi elección, pero la vida no siempre nos da opciones. Quiero que sepas que las decisiones que tomé con respecto a mi testamento no fueron hechas con amargura o venganza. Fueron hechas con amor hacia ti y con un sentido de justicia. Tú merecías ser recompensada por una vida de sacrificio. Valeria merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero hay algo más que quiero que sepas. Algo que no puse en el testamento porque era demasiado personal, demasiado doloroso para compartir en un documento legal. Yo sabía sobre la infidelidad de Valeria mucho antes de decírtelo esa noche. Lo supe casi desde que comenzó. Y la razón por la que no hice nada al respecto no fue solo miedo a morir solo. Fue también vergüenza. Vergüenza de haber elegido a una mujer tan superficial. Vergüenza de haber ignorado tus reservas cuando me casé con ella. Vergüenza de haber sido tan ciego al amor real que ella tenía en mi vida. El amor incondicional que tú siempre me diste, para ir a buscar la validación de alguien que nunca me amó realmente. Crecí sin padre. Tú fuiste mi padre y mi madre. Trabajaste hasta el cansancio para darme oportunidades. Nunca te quejaste. Nunca me hiciste sentir que era una carga. Y cuando finalmente tuve éxito, cuando finalmente pude devolverte algo, estaba tan enfocado en mi carrera y luego en mi matrimonio, que no te di la atención que merecías. La enfermedad, por terrible que fuera, me dio una cosa: tiempo para estar contigo de nuevo. Tiempo para recordar quién siempre estuvo ahí. Tiempo para apreciar el tipo de amor que no necesita palabras floridas o gestos grandiosos, el amor que se demuestra en acciones consistentes día tras día, año tras año. Por eso tomé las decisiones que tomé. No solo porque Valeria no merecía mi herencia, sino porque tú la merecías. Merecías tener seguridad financiera. Merecías vivir en una casa hermosa. Merecías no tener que preocuparte por dinero nunca más. Pero más que eso, mamá, quiero que vivas. No solo que existas, sino que realmente vivas. Viaja a esos lugares que siempre quisiste ver. Compra esos libros que siempre quisiste leer. Haz esas cosas que pospusiste porque estabas ocupada criándome. No gastes el resto de tu vida llorando mi muerte. Honra mi memoria viviendo la vida que nunca pudiste vivir cuando estabas sacrificándote por mí. Sé que probablemente estás en la casa ahora mismo, rodeada de recuerdos míos. Y eso está bien por un tiempo. Pero eventualmente quiero que hagas la casa tuya. Cambia lo que quieras cambiar. Redecora según tu gusto. Invita a amigos. Llena los espacios con risa y vida. Y si algún día conoces a alguien que te haga feliz, alguien que valore la mujer increíble que eres, no cierres tu corazón por lealtad a mi memoria. Yo querría que fueras feliz, mamá. Siempre he querido eso para ti. Gracias por ser la mejor madre del mundo. Gracias por cada sacrificio,
cada lágrima, cada momento de tu vida que dedicaste a asegurarte de que yo tuviera un futuro. Espero haber hecho algo que te enorgulleciera. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y aunque ya no esté físicamente contigo, siempre estaré en tu corazón, así como tú siempre estuviste en el mío. Vive bien, mamá. Vive feliz. Vive por ti misma. Te lo has ganado. Con todo mi amor, tu hijo, Roberto. Las lágrimas caían libremente mientras leía y releía la carta. Roberto tenía razón. Había pasado ese primer año mayormente en duelo, rodeada de sus recuerdos, viviendo en la casa como un museo a su memoria. Pero su carta me daba permiso para hacer algo más. Me daba permiso para vivir. En los meses que siguieron, empecé a hacer cambios, pequeños al principio. Pinté algunas paredes de colores que me gustaban. Compré muebles nuevos que eran más mi estilo. Planté un jardín de rosas en el patio trasero, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido espacio. También empecé a viajar. Pequeños viajes al principio, fines de semana en pueblos cercanos, luego viajes más largos. Visité las playas que siempre había querido conocer. Conocí las montañas en otros estados. Cada viaje era una pequeña aventura, una pequeña victoria sobre el miedo y el dolor. En uno de esos viajes, a un pueblo colonial famoso por su arquitectura, conocí a un hombre llamado Fernando. Era un profesor retirado de historia, viudo como yo, con hijos adultos viviendo en otras ciudades. Nos conocimos en un tour guiado del centro histórico y terminamos tomando café después. No fue amor a primera vista. Fue algo más suave, más maduro. Una amistad que se desarrolló lentamente, conversaciones que se volvieron más profundas con el tiempo, una compañía que se sentía cómoda y natural. Cuando Fernando me invitó a cenar semanas después, dudé. Sentía como si estar interesada en otro hombre fuera a traicionar de alguna manera la memoria de Roberto. Pero luego recordé su carta, sus palabras diciéndome que viviera, que no cerrara mi corazón. La cena fue maravillosa. Fernando era inteligente, amable, con un sentido del humor sutil que me hacía reír. No trataba de ser algo que no era. No había pretensiones, no había juegos. Solo dos personas disfrutando la compañía del otro. Nuestra relación se desarrolló lentamente durante el siguiente año. Fernando vivía en la ciudad, en un departamento modesto cerca de la universidad donde había enseñado. Nos veíamos regularmente, alternando entre salidas y quedarnos en casa viendo películas o cocinando juntos. Cuando finalmente le mostré la casa que Roberto me había dejado, Fernando quedó impresionado. «Es hermosa, Elena. Tu hijo era muy talentoso». «Lo era», respondí, sintiendo el familiar nudo en la garganta que siempre venía cuando hablaba de Roberto. Fernando tomó mi mano. «Puedo ver su amor por ti en cada detalle de esta casa. La diseñó pensando en ti, ¿verdad?». Asentí, sorprendida de que lo hubiera notado. La vista desde el balcón del segundo piso, la orientación de las ventanas para maximizar la luz natural, la cocina espaciosa porque sabía que me gustaba cocinar. Sí, pensó en mí. Fue un buen hijo. Y tú fuiste una buena madre. Eso se ve en cómo hablas de él, en cómo honras su memoria sin quedarte atrapada en el pasado. 3 años después de la muerte de Roberto, Fernando y yo decidimos vivir juntos. Él se mudó a la casa, trayendo sus libros, sus fotografías, sus pequeñas pertenencias que hacían a un espacio sentirse como hogar. No fue fácil al principio. Tuve que hacer paz con la idea de compartir el espacio que Roberto me había dejado. Pero gradualmente, la casa se transformó de un monumento a mi hijo en un hogar compartido lleno de nueva vida. Fernando y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Sus hijos asistieron, junto con mis amigos del grupo de apoyo, el licenciado Mendoza y su esposa, y otras personas importantes en nuestras vidas. Fue un día hermoso, lleno de alegría genuina. Esa noche, mientras Fernando dormía a mi lado, salí al balcón del segundo piso. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno. Pensé en Roberto, en el camino que había recorrido desde su muerte hasta este momento. Había perdido a mi hijo, eso nunca cambiaría. Ese dolor nunca desaparecería completamente. Pero había encontrado una manera de vivir con ese dolor, de honrar su memoria mientras seguía adelante con mi propia vida. La traición de Valeria, que en su momento pareció ser otra tragedia apilada sobre la muerte de Roberto, resultó ser una bendición disfrazada. Me forzó a enfrentar verdades incómodas, a ver el matrimonio de mi hijo tal como realmente era.
Y las decisiones que Roberto tomó con su testamento me dieron no solo seguridad financiera, sino también un mensaje claro. Él quería que yo viviera. Años más tarde, escuché que Valeria se había casado de nuevo, con alguien mayor, exitoso financieramente. Parte de mí esperaba sentir satisfacción ante esa noticia, una sensación de que había aprendido de sus errores. Pero en cambio, solo sentí indiferencia. Ella había hecho sus elecciones, yo había hecho las mías. Nuestros caminos se habían separado ese día en la oficina del licenciado Mendoza, y no había necesidad de volver a cruzarlos. La casa que Roberto diseñó, que Valeria creyó que sería suya, se convirtió en algo que ninguno de ellos había imaginado. Se convirtió en un hogar lleno de amor genuino, de segundas oportunidades, de prueba de que la vida continúa incluso después de las pérdidas más devastadoras. Fernando y yo establecimos tradiciones nuevas en la casa. Cenas los domingos con sus hijos y sus familias. Tardes de lectura en la biblioteca que había creado del estudio de Roberto. Cultivo del jardín que había plantado en el patio trasero. La casa dejó de ser un museo y se convirtió en un hogar vivo, respirando con nueva energía. En el 5º aniversario de la muerte de Roberto, organicé otra ceremonia conmemorativa. Pero esta vez fue diferente. No fue solo sobre recordar su muerte, sino sobre celebrar su vida y el legado que dejó. Hablé sobre cómo sus decisiones finales me habían dado no solo seguridad material, sino también permiso emocional para seguir viviendo. El licenciado Mendoza, quien se había vuelto un amigo cercano a lo largo de los años, compartió anécdotas de sus días universitarios con Roberto. Sus historias me hicieron reír, algo que no habría creído posible en aquellos primeros días oscuros después de su muerte. Fernando habló también, aunque nunca conoció a Roberto. Habló sobre cómo el amor de una madre puede seguir protegiendo a un hijo incluso después de la muerte, y cómo el amor de un hijo puede seguir guiando a una madre hacia una vida mejor. Esa noche, después de que todos se fueron, encontré una caja en el ático que no había abierto desde que me mudé a la casa. Contenía fotos viejas de Roberto desde niño hasta adulto. Fotos de su graduación, de sus primeros proyectos arquitectónicos, de su boda con Valeria. Miré la foto de la boda por un largo tiempo. Roberto se veía feliz en esa imagen. Verdaderamente feliz. Valeria también, con su vestido blanco elegante y su sonrisa radiante. En ese momento, ambos creían en un futuro juntos. No sabían lo que vendría, la enfermedad, la traición, el final doloroso. Pero mirando esa foto años después, con la perspectiva que solo el tiempo puede dar, entendí algo. El matrimonio de Roberto con Valeria no fue un error total. Fue parte de su jornada, parte de quién era. Le dio experiencias, tanto buenas como malas. Y al final, le dio la claridad para tomar decisiones importantes sobre lo que realmente valoraba. Guardé la foto de vuelta en la caja. No necesitaba destruirla o esconderla. Era parte de la historia, parte del camino que nos llevó a donde estábamos ahora. A medida que envejecía, mi vida se llenó de cosas que nunca había imaginado durante aquellos años difíciles cuando estaba criando sola a Roberto. Viajes con Fernando a lugares que siempre había querido ver. Tiempo con los nietos de Fernando, quienes me adoptaron como abuela adicional. Trabajo voluntario que me daba propósito y satisfacción. La seguridad financiera que Roberto me dejó no solo me permitió vivir cómodamente, sino también hacer una diferencia en las vidas de otros. Establecí una pequeña fundación en su nombre que otorgaba becas a estudiantes de arquitectura de bajos recursos. Era mi manera de honrar su memoria y su profesión, de asegurarme de que su legado continuara de una manera significativa. Algunos de los becarios venían a visitarme a la casa. Les mostraba el espacio que Roberto había diseñado, les contaba sobre su proceso creativo, les compartía sus bocetos originales que había guardado cuidadosamente. Ver sus ojos iluminarse con inspiración me llenaba de una alegría que no había sentido en años. Un día, casi 10 años después de la muerte de Roberto, recibí una llamada inesperada. Era Valeria. Mi primera reacción fue colgar, pero algo me hizo responder. Elena, soy Valeria. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Su voz sonaba diferente. Mayor, más cansada, menos segura de sí misma. ¿Qué quieres, Valeria? Pregunté con tono neutral. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Quiero disculparme. Sé que es tarde. Sé que probablemente no significa nada para ti después de todos estos años, pero necesito decirlo. Lo que hice estuvo mal. ¿Cómo traté a Roberto?
¿Cómo te traté a ti? Todo estuvo mal. No respondí, esperando a que continuara. He tenido mucho tiempo para pensar, continuó ella. Mi segundo matrimonio terminó en divorcio hace 2 años. Mi tercer matrimonio bueno, no está yendo bien. Y me he dado cuenta de que el problema siempre he sido yo. Mi egoísmo, mi superficialidad, mi incapacidad para valorar lo que tenía hasta que lo perdía. Pausó, y escuché lo que parecía ser un sollozo ahogado. Roberto era un buen hombre, me amaba de verdad. Y yo desperdicié eso. Desperdicié años que podríamos haber tenido juntos porque estaba buscando algo que pensaba que me faltaba, cuando en realidad tenía todo lo que necesitaba. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora, Valeria? Porque estoy en terapia. Mi terapeuta me sugirió que hiciera reparaciones donde fuera posible, y aunque sé que no puedo deshacer lo que hice, quiero que sepas que lo lamento. Lamento haber lastimado a Roberto, lamento haberte tratado mal, lamento haber sido tan ciega a lo que realmente importaba. Respiré profundamente, procesando sus palabras. Valeria, aprecio que te hayas tomado el tiempo de llamar. Sé que no debe haber sido fácil, pero necesitas entender algo. No te guardo rencor. Dejé ir la rabia hace años porque cargar con ella solo me lastimaba a mí. Gracias por decirme eso, respondió ella con voz temblorosa. Pero también necesitas saber que Roberto te perdonó hace mucho tiempo. No porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque él decidió no dejar que tu traición definiera sus últimos meses. Hizo las paces con la situación a su manera, y yo también he hecho las paces con ella a la mía. Hubo otro silencio largo. Espero que seas feliz, Elena. Realmente lo espero. Roberto quería eso para ti. Soy feliz, Valeria. He construido una buena vida. Y te deseo lo mismo. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Cuando colgué el teléfono, Fernando me miró con curiosidad. ¿Estás bien? Asentí, sorprendida de descubrir que era verdad. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Esa noche, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida desde aquel terrible día del entierro de Roberto. Había pasado de ser una madre devastada, sin hogar, traicionada por su nuera, a ser una mujer con un hogar hermoso, un compañero amoroso, seguridad financiera y propósito renovado. El testamento de Roberto no solo me había dado propiedades y dinero, me había dado algo mucho más valioso. Validación. Validación de que mi amor y sacrificio habían significado algo. Validación de que era valorada y merecía ser cuidada. Validación de que mi vida tenía valor más allá de ser solo madre. Y la decisión de Roberto de no darle todo a Valeria no fue venganza, como ella probablemente lo vio en ese momento. Fue justicia. Fue reconocer que las acciones tienen consecuencias. Fue enseñar, incluso en la muerte, que el amor verdadero se demuestra en acciones consistentes, no en palabras vacías o promesas rotas. Ahora, sentada en el balcón de la casa que mi hijo diseñó, con Fernando durmiendo en nuestra habitación, con una vida llena de propósito y amor, entendí completamente lo que Roberto había tratado de darme. No solo seguridad material, sino libertad. Libertad para vivir sin miedo, sin preocupaciones financieras, sin la carga de haber sacrificado toda mi vida sin recibir nada a cambio. Me había dado el regalo más precioso que un hijo puede dar a su madre, la paz de saber que mi sacrificio había sido visto, valorado y recompensado. Y aunque todavía extrañaba a Roberto cada día, aunque la cicatriz de su pérdida nunca desaparecería completamente, había aprendido a vivir con esa pérdida de una manera que lo honraba. No viviendo en el pasado, no siendo definida solo por mi dolor, sino construyendo una vida que él habría querido que tuviera. El día que Valeria me echó de la casa en el entierro de Roberto, parecía el final de todo. Parecía que había perdido no solo a mi hijo, sino también mi hogar, mi dignidad, mi futuro. Pero resultó ser el comienzo de algo nuevo. El comienzo de mi propia historia, no solo como la madre de Roberto, sino como Elena, una mujer con su propia vida, sus propios sueños, sus propias alegrías. Y en la lectura del testamento, cuando la verdad salió a la luz, no fue solo sobre propiedades y dinero. Fue sobre amor, justicia, y la profunda conexión entre madre e hijo, que ni la muerte ni la traición podían romper. Roberto me había dado mucho en vida. Su amor, su respeto, su compañía. Pero en muerte, me dio aún más. Me dio la libertad de vivir plenamente, la validación de que merecía todo lo bueno que la vida pudiera ofrecer.
y la paz de saber que había sido la mejor madre que pude ser. Y eso, al final, era el verdadero testamento de mi hijo. No las palabras en un documento legal, sino el amor eterno que continuaba guiándome, incluso después de que él se había ido.